8:43 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. A esta hora tenemos como invitado al dirigente nacional de la causa R, Andrés Velázquez, con quien conversaremos sobre las primarias y otros temas de interés del acontecer nacional. Buenos días, señor Velázquez. Gracias por acompañarnos. Buenos días, saludos. Si quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo se preparan los partidos de la oposición para estas primarias, sobre ese liderazgo que usted representa en la causa R y cómo ve las condiciones en este momento. Bueno, lo cierto es que de parte nuestra, en lo personal y desde el punto de vista de la organización que represento, la causa R, tenemos enorme preocupación por el tema de la primaria, por considerar que hay una suerte de deliberada resistencia de parte de algunas organizaciones políticas que, por cierto, forman parte de la propia plataforma unitaria, resistencia en nombrar la junta electoral que va a regir esa primaria, definir la fecha, y la fecha para nosotros es fundamental, porque yo soy de los que creo que si no hay fecha, no existe ninguna primaria. Es nada, no hay nada. Y además, si no hay fecha, simplemente estamos hablando de una consigna, de unas primarias que no tienen concreción alguna, que no tiene fecha que permita establecer un cronograma electoral, que permita de una u otra manera también establecer el reglamento de participación en este proceso de elección primaria. Y de verdad que esto, a nuestro modo de ver, es un gran y grave error el que se comete. ¿De qué depende que se decida esta fecha? Y bueno, muchas personas han dicho que recientemente los políticos han estado más enfocados en el tema de las elecciones primarias que en ver las necesidades del pueblo. En este momento en Caracas y en el resto del país hay manifestaciones de calle porque los trabajadores están solicitando sus reivindicaciones salariales. Usted siempre ha estado muy activo compartiendo las denuncias del sector. Quisiera que nos hablara acerca de esas dos realidades, la realidad de lo que vive el ciudadano de a pie en la calle y la realidad de la parte de la oposición que busca organizarse para tener una propuesta real. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista político no están divorciadas las preocupaciones o la actividad, diría yo, uno por el lado de organizar una primaria presidencial, definir un candidato y dar pasos en función de construir una alternativa democrática de unidad que permita de una u otra manera vencer a Nicolás Maduro en el próximo proceso electoral. Y por otro lado, por supuesto, esto no está reñido con el apoyo, el acompañamiento y la solidaridad, como lo hemos venido expresando. En este caso, la causa R, que es además una organización laborista, viene, bueno, no solamente expresando de boca la solidaridad, sino participando activamente en todo lo que tiene que ver con sus activistas sindicales, con su militancia, apoyando todo lo que tiene que ver con el reclamo laboral, en el caso actual de los educadores, que están movilizados y tienen absoluta y total razón en el reclamo que están haciendo, ya que el régimen desconoce el pago completo de unas vacaciones y el pago completo de un bono vacacional, que es un acuerdo que nunca ha sido de otra manera. Eso se paga de manera completa cuando sale el trabajador de vacación. Pero eso no es todo. Yo digo que esto es la punta del iceberg o una arista de los problemas que se confrontan en materia laboral en Venezuela. Porque, a decir verdad, yo califico a Maduro de ser el mayor enemigo del trabajo en Venezuela, el mayor enemigo de los trabajadores. Aquí en Venezuela se destruyó el valor social del trabajo y hoy se movilizan los trabajadores por un bono vacacional y por el pago de unas vacaciones. Pero aquí el problema
es la precarización del empleo. Aquí el problema es el desempleo. El problema es que no se respetan contratos colectivos. El tema es que no hay libertad sindical. El tema es que el trabajador que protesta o reclama en una empresa es inmediatamente judicializado y puesto en cárcel, encarcelado. El tema es que no hay dignidad de ningún tipo en el respeto de los trabajadores en Venezuela. Ese es el fondo del asunto, porque al fin de cuentas podemos decir no se aplica ningún tipo de justicia, no hay leyes laborales, no hay contrataciones colectivas y aquí se hace o se procede de acuerdo a la arbitrariedad y al abuso del patrono Estado. ¿Qué piensa usted en este momento sobre estas elecciones primarias? Muchas personas tienen la expectativa de qué va a pasar de una posible salida a través de la vía democrática y vemos que el diálogo ha estado condicionado por un lado y por el otro que algunos líderes, como el caso de María Corina Machado, han exigido unas condiciones específicas. ¿Qué piensa usted acerca de todo este proceso y del diálogo en particular? Bueno, yo creo que todo aporta en este caso. Las alertas de María Corina, las propuestas de otros dirigentes políticos que han venido haciendo observaciones en relación a todo lo que es el proceso de la primaria, que compartimos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, que participe la diáspora, que esta debe ser una primaria organizada por la propia plataforma de Unidad Democrática y no dirigida por el régimen a través del Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso lo compartimos y todo esto que son planteamientos de María Corina perfectamente los compartimos, no solamente de ella, sino también, repito, de otras organizaciones políticas y de otros dirigentes. Y Sí, estamos conversando en este momento con el coordinador nacional de la causa R, Andrés Velázquez. Retomamos el contacto. oye, Sí, ahora sí le escuchamos. ok, sí, decía que hemos, todas las consideraciones y alertas y propuestas que hacen otros dirigentes políticos como María Corina y otras organizaciones políticas, Sí, tenemos en este momento dificultades con la señal. ya Eh, estoy de sí, nuevo aquí. ya le escuchamos. Eh, sí, entonces hemos venido tomando en consideración todo lo que se propone, el voto de la diáspora, que esto tiene que ser organizado directamente por la plataforma y no dirigido ni coordinado por el régimen, es decir, por el Consejo Nacional Electoral. Y en eso se inscribe también el tema de las negociaciones en México. La negociación en México sí estrictamente asume la responsabilidad y apunta hacia buscar una solución, diría yo, integral, una solución que también apunte a acuerdos de carácter político para condiciones electorales, fechas de elecciones y todo esto, está bien orientada. Pero mientras esas conversaciones no apunten hacia allá, sino que se le van haciendo concesiones a Maduro a cambio de nada, pues son inservibles, no sirven de nada. Sin embargo, yo soy de los que creo que tenemos que insistir efectivamente allí. Y sobre todo por considerar que hay comunidad internacional participando, interesada, y que ellos pudieran ayudarnos efectivamente a lograr el restablecimiento de estas conversaciones. Hemos visto que el régimen no quiere, se levantó de la mesa y ahora ha puesto excusas. Si no le liberaban al delincuente de Alex Saad, no se iban a sentar. Ahora no es Alex Saad, sino el avión retenido en Argentina. Si no les devuelven el avión, no se van a sentar. Al fin de cuentas, lo que estamos viendo es cómo Maduro manipula todo esto y yo creo que la comunidad internacional tiene también en ese sentido que exigir seriedad. ¿Quieren o no quieren negociar? ¿Qué es lo que quieren negociar? Todo para ellos y nada para el pueblo de Venezuela en el sentido de la solución
de raíz de esta crisis que tenemos, que no solamente resume un problema de crisis humanitaria, sino que tiene que ver con problemas de institucionalidad y de buscar solución a la crisis política, porque mientras no haya solución a la crisis política, definitivamente no habrá solución para Venezuela. Hemos visto que usted ha sido muy específico en sus redes hablando sobre la importancia de que se fije una fecha para estas elecciones primarias. ¿Ha visto unidad por parte de la plataforma unitaria para buscar esta meta que es decisiva de aquí en adelante en todo este proceso? Y díganos específicamente entre quienes han tenido la oportunidad de unirse para hacer este mismo reclamo. Bueno, yo creo que hay fuerzas muy claras. El presidente encargado Guaidó está determinado a que se establezca una fecha. Hablo de Encuentro Ciudadano, hablo de también de Convergencia, hablo de Proyecto Venezuela, hablo por supuesto de la causa E. Sí, estamos reconectando la señal con Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, ya lo tenemos. Para que se establezca definitivamente la fecha. Pero bueno, todos dicen que sí. Hay los que te mencioné, estamos sobremanera cada vez que hay reunión de la plataforma proponiendo el punto para el debate. Y el resto de las organizaciones dicen que sí, que están de acuerdo, pero se hacen los locos. Terminan no debatiendo nada y dándole largas a esto. Y eso pero es lo que a mí me lleva... ¿quiénes no están debatiendo en este momento? Porque se habla de la desunión que hay por parte de la oposición, pero quisiera que nos hablara con nombres y apellidos, ¿quiénes no tienen esa disposición de debatir? Bueno, no, ya te dije quiénes están permanentemente proponiendo el debate. Hablo de Encuentro Ciudadano, hablo de Voluntad Popular, hablo de la Causa R, hablo del Partido COPEI, hablo de Proyecto Venezuela, hablo del Partido Convergencia. Estas organizaciones que te he mencionado están permanentemente exigiendo debate. El resto de las organizaciones, como Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, dicen que sí permanentemente, que vamos a hacer el debate, pero luego cuando el punto va a concretarse, se hacen los locos y le dan largas a esto. Y yo creo que eso no puede continuar siendo. Es un error. No estamos haciendo política en condiciones normales en Venezuela. El elegir un candidato mediante la elección primaria no es la solución al problema en Venezuela. Es apenas un paso para construir la alternativa democrática. Repito, no estamos en condiciones normales haciendo política en el país. Esto requiere de mucho compromiso, de mucho activismo y de mucha claridad política. De allí que pensar que eligiendo el candidato lo más cercano posible a la fecha electoral presidencial es un grave error. Se comete un error. Nosotros estamos proponiendo fecha concreta, primer trimestre del año 2023 para celebrar la primaria presidencial. Pero aquí hay gente que está proponiendo el mes de diciembre del año 2023 y otros proponiendo el segundo semestre del año 2024. Imagínate tú. Eso no... Mientras eso se concreta, señor Velázquez, casi 7 millones de venezolanos han salido del país. ¿Usted estaría de acuerdo con el voto de los venezolanos en el exterior? Totalmente de acuerdo. Creo que tienen derecho, es su derecho. Los venezolanos que están en cualquier parte del mundo tienen derecho a expresar su opinión en relación a lo que pasa en el país. Están interesados, quieren soluciones, muchos quieren regresar. Los que se han ido de Venezuela se han ido forzados por esta situación de crisis política, económica, social, falta de justicia, bueno, y por el hambre que existe en el país, la falta de empleo, todo esto. Y razón por la cual no hay
razón alguna que justifique negarle el derecho a participar. Yo estoy de acuerdo en que debe votar la diáspora, que este proceso se tiene que hacer sin el Consejo Nacional Electoral. Debemos debemos organizarlo nosotros mismos. Deben participar los inhabilitados también en ese proceso de primaria presidencial. Y bueno, todo eso son cosas que tenemos que resolver y que sectores partidistas en la actualidad se niegan a hacerlo. Hay que aprobar un reglamento de participación, porque también sostengo que aquellos que son claros, evidentes aliados de Maduro, que juegan para él, que cohabitan con Maduro, esos que llaman alacranes, que recibieron dinero de parte de Maduro para asaltar el Parlamento, y esos robapartidos que todos los conocemos, bueno, esos que organicen o decidan quiénes son sus candidatos, eso desde mi punto de vista, aquí en este planteamiento no tienen cabida, porque no se trata de hacer o generar confusiones al pueblo venezolano o de meterlos a todos en un saco como si de verdad representaran a la oposición en Venezuela. Aquí hay gente camuflajeada que dice ser de oposición, pero que trabajan para Maduro. Quería hacerle justamente esa pregunta. ¿Usted considera que esta resistencia pudiese estar relacionada a que la participación, por ejemplo, de los venezolanos en el exterior no favorecería a esos partidos tradicionales? Bueno, no sé cuál es la razón que ellos tienen para negarse a que participe la diáspora. De verdad que no te la puedo señalar, porque pueden estar en contra o a favor. Yo no, ya ahí será un problema de decisión muy personal de todos los que están fuera del país. Pero en todo caso yo creo que es justicia, y así debemos entenderlo, que la diáspora debe votar, debe participar. Mucha gente se pregunta a estas alturas si la oposición tiene esos encuentros, esas reuniones para planificar lo que van a ser las estrategias, o cada uno está funcionando de manera independiente. No, se reúne, la plataforma tiene comisiones integradas por todas las organizaciones políticas, se reúne semanalmente, tiene un secretario ejecutivo que hace convocatoria y aprobamos una minuta de trabajo, una acta de cada reunión anterior. Funcionamos como debe funcionar un cuerpo colegiado, y pero bueno, yo diría que es un tractor andando con pedales de bicicleta. Pues. Eso no tiene rapidez, no tiene eficacia, demasiado burocrática para mi gusto, y bueno, yo creo que todo eso ha tenido impacto en esta tardanza, en esta demora que hoy por hoy yo la califico de deliberada. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esas palabras y de esos señalamientos que usted acaba de comentar, que me parecen importantes, que hay personas haciéndose pasar como opositores que están trabajando directamente con la administración de Nicolás Maduro. Creo que este tipo de señalamientos, al igual que muchos hechos de corrupción, han empañado de alguna manera la imagen de la oposición como tal. ¿Se han puesto de acuerdo ustedes como dirigentes políticos para tratar de diferenciar a esas personas que están jugando hacia el bando contrario? Yo estoy, donde quiera que voy, que tenemos reuniones, asambleas, hago siempre esta precisión. La política no está reñida con la ética. No está reñida con la ética. Yo creo que ética y política se dan la mano, y sobre todo en un país que ha sido conducido a la corrupción general, total. Yo diría que todo el tejido social ha sido penetrado por la corrupción en Venezuela. Con esas características, yo creo que tenemos que enarbolar banderas éticas. Y cuando hablo de ética y política, hablo para que no haya confusión entre aquellos que, intentando camuflajarse como opositores, estos que llaman alacranes, por ejemplo, estos que le robaron los partidos a otros, a sus verdaderas autoridades, en compinchados con Maduro, en alianza con
ese Tribunal Supremo de Justicia que no administra justicia, que no, sino que responde a los caprichos y a las órdenes que le dan desde Miraflores. Bueno, yo creo que nosotros no podemos prestarnos para confundir a la población venezolana, para que el pueblo termine diciendo lo que siempre dice en medio de esta desconfianza de la dirigencia política y en medio de la desconfianza que tiene hacia los partidos. Allí están todos metidos en un mismo saco, todos son iguales. A mí no me van a ver metido en un mismo saco con gente corrupta que se presta para hacerle el juego a la dictadura, que quiere normalizar la dictadura, que anda vendiendo una tesis junto al régimen, junto a Maduro, de que aquí todo se está arreglando, todo se arregló, hablando de esa burbuja en la cual están muy pocos incluidos, porque la gran mayoría, el 90% de la población venezolana, que es una población empobrecida, no tiene acceso a esa burbuja. Esos que andan con ese discurso, acompañando a Maduro en ese discurso, bueno, ¿cómo puede uno considerarlos como oposición? Lo que son es mano derecha de Maduro, cómplices y aliados de Maduro. ¿Usted aspira a ser precandidato presidencial? ¿Cómo dice? ¿Usted aspira a ser precandidato presidencial? ¿Es el Sí, abanderado de la yo, causa R? ¿Se va a no, medir en estas primarias? sí, he puesto mi nombre para la primaria y con la claridad de que vamos en esto con un compromiso serio. Si no soy yo el electo y es otro cualquiera, a ese vamos a apoyar con toda fuerza. Yo creo que eso es determinante. Aquí ni los candidatos que están previstos, o que por lo menos uno deduce que van a ser o han expresado su deseo de ser candidatos, que ya hay unos cuantos. Entre ellos no se van a poner de acuerdo. Entre los partidos políticos no se van a poner de acuerdo. Yo creo que es el peor momento para buscar un consenso alrededor de un liderazgo que no existe así con fuerza en Venezuela, que alrededor de un partido que, bueno, no tienen credibilidad en el país. Y lo único, y yo diría mecanismo irrefutable, es que la propia población, de manera directa, elija su candidato, uno solo, porque mientras haya 5, 10, 20 candidatos de la parte opositora, bueno, estamos fregados. Yo creo que hay que despedirse de cualquier posibilidad de victoria. Un solo candidato para ganar. Y ese candidato tiene que ser definido cuanto antes, porque a ese candidato le corresponde recorrer Venezuela, construir la alternativa democrática, entusiasmar al pueblo venezolano a votar, un pueblo que sabe que el voto es trampeado en Venezuela, tiene que salir a pelear por las condiciones electorales y establecer con claridad las bases o líneas gruesas o la visión con la que vamos a reconstruir a Venezuela. El decir que la oposición no se va a poner de acuerdo no genera cierto rechazo por parte del electorado y en su caso, ¿qué haría distinto? ¿Qué haría diferente para conquistar el apoyo de los venezolanos? Bueno, yo creo que hablar con claridad y mostrarse unidos de verdad. Aquí hay una clave. El tema es la unidad. Ninguna dictadura se derrota sin unidad. Y en ese aspecto creo que la unidad en ese sentido se convierte en algo estratégico para nosotros. Y no es la unidad de la boca para afuera o la sumatoria de varias siglas partidistas. Es la unidad del pueblo venezolano, el pueblo que quiere vivir en libertad, el pueblo que quiere vivir en democracia contra la dictadura, contra la opresión, contra los que destruyeron la calidad de vida de los venezolanos, contra los que destruyeron todas las condiciones de dignidad de vida en Venezuela, incluyendo el tema laboral, que lo acabaron. El valor social del trabajo en Venezuela se acabó, no existe. Y todo eso lo tenemos que rescatar para volver a contar con una Venezuela digna en todos sus aspectos. Señor Velázquez, ya para cerrar, en el caso tal de que usted no fuese elegido, ¿apoyaría al candidato electo por el bien del país? Le doy mi palabra, se la doy públicamente, públicamente.
Eso lo digo todos los días con quien me reúno o en todas las asambleas y reuniones en las que estoy hablando. Puede ser Independientemente de que usted no esté de acuerdo con él o con el partido. el que en lo personal a mí menos me guste, pero ese va a contar con mi apoyo si el pueblo lo elige. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con nuestra audiencia su visión sobre la política venezolana. Feliz día. Gracias, un gran abrazo. Igual para usted, estábamos conversando con Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, hablando sobre cómo se preparan los partidos para las primarias.